Mirá qué bonita que está la fuente, una de las que hay aquí en la peatonal. Estamos transitándola como todos los lunes. Y recién te decía Volvé Cristina en otro de los cortitos de nuestro programa. Y ahora quiero subrayar algo que por ahí para vos todavía no es una noticia. Y a nosotros nos cayó la ficha hace muchos años. ¿Vos sabías que la objetividad no existe? Aunque te la quieran vender en Technicolor y algunos periodistas embarados se pongan así serios para darte a conocer noticias. Te lo digo porque hace días nada más una de mis entrevistadas, que es más bien independiente desde el punto de vista político, me comentó respecto del programa que le había gustado mucho lo que hacíamos, pero que era muy ideologizado. Y me quedé pensando, porque claro, ideologizado es Clarín, por ejemplo, que desde hace 13, 14 años brega por un modelo neoliberal, brega sí o sí por la derechización de la política y de la Argentina. Es decir, la objetividad entonces no existe. Lo que pasa, claro, que como ellos son los dueños del discurso oficial, del deber ser, de la palabra concreta en el país, y entonces los que orientan el pensamiento en buena medida de varios millones de argentinos parecen no ser los ideologizados. No te comas la objetividad, no existe, por suerte, si no sería tan aburrido. Cada uno de nosotros pasa por dentro de sí mismo las noticias. Vos, cuando las lees, cuando escuchás la radio, cuando ves la tele, decís, a este tipo le creo, a este tipo no le creo. Y tengo el honor que muchos de mis oyentes, cuando he hecho tantísimos años de radio, de mis televidentes ahora me lo hacen saber prácticamente a diario, y también de mis lectores cuando he trabajado en Diario 1 y cuando tuve mi propia editorial La Sopaipilla, me han dicho, muchas veces no estoy de acuerdo con lo que usted dice, sin embargo valoro que usted dice lo que piensa. Muchos no dicen lo que piensan, o te lo dicen, pero se hacen los objetivos. Claro, pero no. La objetividad no existe. La cuestión es que el miedo se está sembrando a lo largo y a lo ancho de todo el país por parte del presidente de la Nación, y también con algunas demostraciones más que palmarias en la provincia, lamentablemente. Estamos con Héctor Fresina, que es diputado provincial. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Te veíamos en la tele y también un ratito cuando estuvimos aquí en la marcha, estuvieron ustedes participando en la militancia de lo que fue el último paro general, y unos metros más atrás venía el cordón policial en el final de la marcha, y te llamábamos porque nos preocupó lo que planteó el gobernador de la provincia. Ni siquiera nos animamos a repetírtelo a vos, se lo vamos a preguntar a Héctor, porque habló de desaforar a los legisladores que han participado de la actividad. Así es, lo anunciaron funcionarios del gobierno, de que si nos imputan por haber participado en una manifestación, el gobierno pediría el desafuero. Ahora, ¿eso es legal, del FIT. Héctor? En principio no, yo creo que es una bravuconada. No sé si lo irán a hacer realmente, te digo, porque es una cosa que no solamente desde el punto de vista legal, sino político, ya es algo que no tendría ningún tipo de consenso, porque los fueros legislativos tienen un origen que tiene que ver justamente con este tipo de cosas que hacemos nosotros. Hay una sabiduría allí del propio sistema que preserva al legislador justamente para que todos estos embates no lo toquen. Claro, y le para que el accionar político, sobre todo de los sectores de la oposición, pueda desarrollarse. Lamentablemente eso fue virando a lo largo de la historia, y hoy tenemos los fueros gremiales al servicio de mantener la impunidad en los casos de corrupción, de violencia de género. Para ese tipo de cosas se usan hoy los fueros y no para defender las posiciones políticas en libertad, ¿no? Ajá. Sin embargo, si bien uno daba vuelta una baldosa durante 12 años y según TN nos encontrábamos con constitucionalistas cada 2 minutos, hoy el paradigma de la seguridad jurídica en la nación está en duda, y hasta podríamos sospechar que se va a avanzar por ahí.
por el intento de desafuero? Sí, yo creo que pueden hacerlo, pero no es algo que realmente tenga sustento legal, porque la Constitución de la provincia y la Constitución nacional establecen que los fueros es justamente para que, originalmente es para eso, ¿no? Para que los diputados, los senadores puedan expresarse libremente y puedan hacer sus planteos políticos. No creemos que lo hagan, pero sí nos preocupa el hecho de que la amenaza en sí se enmarca en un proceso de avance represivo. La presencia de infantería en la movilización que hicimos el día del paro fue muy violenta, muy prepotente, empujaban a la gente, incluso empujaron a un compañero del FIT. Es decir, prácticamente provocando, ¿no? Ayer tuvimos represión en el Congreso de la Nación a los docentes que querían poner una carpa. La excusa es muy absurda, digamos, porque dicen cortar calles es un delito, pero está primero el derecho a la protesta. Claro. Pues si nos sacan el derecho amparado en la Constitución. Claro, ¿no? Si se saca el derecho a luchar, el derecho a la protesta, ¿qué queda para los otros derechos? Que no los vamos a poder hacer aplicar justamente porque está prohibido luchar. Ahora, en el caso de ayer es más que ostensible, ¿no? En la bravuconada, la represión, porque se intentaba hacer una demostración de carácter protesta, pero en una plaza, sin cortar una calle. Exactamente. Y además, forma parte del derecho de exactamente. Se les dice a los docentes que no hagan paro, que busquen otras modalidades de protesta, eso lo dice el gobierno, lo dicen los medios de comunicación que están con el gobierno. Los docentes buscaron otra forma de protesta, que es armar una carpa, una escuela itinerante, le dicen, y los mandaron a reprimir violentamente. Acá hay un criterio bastante despótico, autoritario por parte del gobierno, tanto nacional como provincial. En esta provincia se han realizado marchas, por ejemplo, ante la muerte de Nisman, se han hecho marchas a favor del gobierno el 1 de abril, donde participaron funcionarios del gobierno. Claro, pero ahí no hubo represión, ¿eh? No, y cortando calles. Claro. Ahí está, uno lo puede ver en internet, el señor gobernador de la provincia, Cornejo, en ese momento intendente de Godoy Cruz, cortando la calle por la muerte de Nisman. Incluso el presidente Mauricio Macri también en una suerte de carpa blanca, en el mismo lugar donde fueron ayer reprimidos los docentes, en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. ¿Cómo se detiene esta escalada represiva que está llevando a la democracia a que sea de muy baja intensidad y que parece que lejos de amilanarse, el gobierno nacional y provincial van por más, a pesar que todas las encuestas los dan últimos para las próximas elecciones, ¿no? Bueno, acá el tema pasa por organizarse, por luchar, por no permitir este tipo de atropellos. El gobierno se juega a que el proceso de luchas que se abrió en el mes de marzo, que fue muy importante, luchas de la mujer, luchas de los docentes, luchas de las centrales obreras, que ese proceso de lucha se termine, y por eso creo que este avance represivo tiene que ver con eso y ordenar la situación política del país en función de las elecciones, que es lo que hizo Macri cuando declara que, bueno, a partir de ahora las diferencias las discutimos en las urnas. No, las diferencias se discuten en las urnas, sí, pero también en la calle, porque los despidos, porque las suspensiones, porque el salario no alcanza. Y además el hambre es ahora en la Argentina, tal cual. Ha vuelto a ser una problemática, ¿no? Tal cual, ese es el problema hoy y tenemos que enfrentarlo hoy. Por lo tanto, lamentamos que la CGT, que ha convocado al paro del 6, no le da ninguna continuidad. Evidentemente hay un acuerdo entre la CGT y el gobierno para que esto se descomprima, como decían ellos, ¿no? Un desahogo el paro del 6, y a partir de ahí buscar una cuestión electoral y sacar a la gente de la calle, sacar el conflicto de la calle. Bueno, hay que hacer lo contrario a lo que quieren ellos. El conflicto tiene que seguir en la calle porque, como bien decís vos, el hambre está hoy. Seguro, claro, así es. Gracias por acompañarnos, Tito. Gracias por... Uy, le dije Tito, como cuando éramos chicos y empezamos a militar y nos conocimos allí, hace 1742 años. Fíjate vos, se habla de la doble vara. Claro, cuando a vos te pasa algo y te quejás, te enojás, señalás, si después le pasa al otro, tenés que escucharlo, porque tiene tanta razón como la que tenías vos oportunamente. Y fíjate lo que está pasando en nuestros países. Hace muy poco tiempo ganó el presidente Mauricio Macri con el 51, y piquito más
100% la presidencia de la nación. Es decir, la derecha se encumbró con los votos aquí en nuestro país como nunca había sucedido. Ellos siempre llevaron adelante los golpes de Estado. De ese modo saqueaban a nuestro país. Y hace días nada más se constató algo similar, pero al revés. Fue en Ecuador, en una nación hermana. Y a pesar que algunos intentan tirar por la borda todo lo aquilatado respecto de la unidad latinoamericana, queremos señalar desde aquí que la doble vara entonces no debería aplicarse. ¿Sabes por qué? Porque allí Lenín Moreno ganó con el 51, no sé cuánto y pico por ciento, pero claro, es del centro izquierda de Ecuador. Por tanto hay que respetar ese resultado porque ya fue validado por el contexto formal de lo electoral en Ecuador, pero también por buena parte de la comunidad mundial. Claro, el presidente Macri todavía no reconoce al gobierno de Ecuador. ¿Te parece que nos encontremos en 7 días con Latinocracia Noticias? Pero claro, mañana Latinocracia de Barrio, el miércoles Latinocracia en la Calle, el jueves, el viernes, seguimos juntos, lunes a viernes, a las 18 y a las 24 por Canal 2 TVO de Super Canal.